Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Andrade Pérez. Este es el primer trabajo de la unidad 1 de Fundamentos de Programación. En esta actividad se retomarán los temas abordados en la unidad 1, que son los siguientes: la introducción a la programación, ejecución de programas en la computadora, lenguaje de programación, paradigmas de programación, metodología de la programación y fases de la metodología de programación, identificando sus conceptos básicos, y también se realizará un algoritmo de pseudocódigo basado en el ejercicio ya estudiado del tema. La introducción a la programación consiste en indicarle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Para esto, los desarrolladores de software escriben programas compuestos de un conjunto de instrucciones que son interpretadas y ejecutadas por la computadora para buscar la resolución de un problema. Una computadora es una máquina electrónica que recibe datos de entrada y los procesa de acuerdo al conjunto de instrucciones llamado programa, para obtener nuevos datos que son el resultado del proceso que realiza mediante hardware y software. El hardware son los elementos que se pueden palpar, como el teclado, ratón, monitor, el CPU, etc. El software son los elementos intangibles, que son los programas, los compiladores, bases de datos, etc. Un programa se compone, entre otras cosas, de datos, que son las variables o constantes, también de operadores lógicos, aritméticos, relacionales y jerárquicos, estructuras de control, secuenciales, selectivas y repetitivas. Este es un ejemplo de un programa, y la forma en que el usuario del programador establece comunicación con la computadora son mediante los dispositivos de entrada. Manda los datos al CPU y los guarda en la memoria temporal, así como los envía también, y desde el almacenamiento permanente, que viene siendo como un disco duro, y transforma los datos a los dispositivos de salida, como un monitor o una impresora, según los datos que vaya a mostrar. Estos son los dispositivos de entrada: teclado, ratón, escáner, entre otras cosas, y los dispositivos de salida, una impresora, un monitor, un altavoz, etc. El modelo de von Neumann establece aquí la arquitectura de una computadora, que el CPU se compone de una unidad aritmético-lógica y una unidad de control, y establece comunicación entre los dispositivos de entrada y salida y con la memoria. Ejecución de programas en la computadora. Se realiza el siguiente proceso en el interior del CPU. La unidad de control consulta la memoria la instrucción indicada en el contador del programa y almacena un registro de instrucciones, actualizando el control del programa con la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Una vez almacenada la instrucción en el registro del programa, la unidad de control la decodifica, detectando los dispositivos implicados en su ejecución. Una vez detectados los dispositivos, la misma unidad de control les envía señales de control, indicándoles la acción a realizar, y, si es el caso, los datos y o la dirección de memoria correspondiente. Cuando cada dispositivo concluye con las acciones designadas, envía una señal a la unidad de control para que éste continúe el mismo procedimiento para que la siguiente instrucción, así hasta ejecutar todo el programa. El periodo en el que se ejecuta una instrucción se le conoce como ciclo de instrucción o ciclo fetch. Este es un ejemplo de programa que calcula el área de un rectángulo. Aquí imprimir muestra en la pantalla que ingrese la base, que es un dato. Esta instrucción es leer, almacena el dato que se ingresó en esta variable que es la b, guarda el dato, vuelve a imprimir, ingresa la altura, que es el otro cálculo que necesita la operación, lo guarda en la letra H,
Entonces, así siguiente, el área esa se genera una variable y con esta se ejecuta la operación para así imprimir el área que muestra ya la fórmula hecha. Lenguaje de programación. El lenguaje de programación sirve para escribir código orientado a resolver algún problema o necesidad. Los elementos que conforman el lenguaje de programación son alfabeto, sintaxis y semántica. Se clasifican en bajo nivel y alto nivel. El bajo nivel se caracteriza porque sus instrucciones se parecen más a las acciones elementales que ejecuta una computadora, como son sumar, restar, guardar en la memoria, y describen a detalle lo que sucede a nivel hardware. De alto nivel son más parecidas a un lenguaje humano, por lo regular en idioma inglés, ocultan lo que sucede a nivel hardware para hacerlos más fáciles de entender. Una función está definida por los siguientes elementos: la cabecera de la función, código de programación, tipo de resultado, paso de parámetros, declaración de variables de forma local, valor devuelto por la función. Los tipos de datos que suelen usarse en la mayoría de los tipos de programación son cadena, ya sean de texto, entero, decimal, número con punto decimal. La evolución de los lenguajes de programación. El primer lenguaje de programación fue el lenguaje máquina, que se considera de primera generación. Está constituido por ceros y unos. Por la dificultad que fue para crear programas, los investigadores desarrollaron el lenguaje ensamblador, cuyo conjunto de instrucciones consta de palabras monotécnicas que corresponden a las operaciones básicas que una computadora puede ejecutar. Después aparecieron los primeros lenguajes de alto nivel, cuyas instrucciones son más parecidas al idioma inglés y por lo tanto más fáciles de utilizar para los programadores, además que son independientes de la arquitectura de las computadoras, por ejemplo Fortran, COBOL, C, Pascal, etc. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel deben ser codificados en lenguaje máquina, por lo tanto se necesitan programas traductores que son compiladores e intérpretes. Los compiladores traducen todo el programa escrito en un lenguaje de alto nivel llamado programa o código fuente, generando un nuevo programa objeto que está escrito en el lenguaje máquina, y a partir de este se genera un programa ejecutable, el cual puede ejecutarse cada vez que se desee sin tener que compilar el programa fuente nuevamente. Como parte del proceso de traducción, el compilador detecta los errores que hay en el código fuente, informándole al programador para que los corrija, pues un programa solo se compila si no tiene errores. Los intérpretes revisa cada línea de código individualmente, la analiza y enseguida la ejecuta, sin revisar todo el código y sin generar un programa objeto. Así que cada vez que se requiere ejecutar el programa, se vuelve a traducir el programa fuente línea por línea. Paradigmas de programación. Un paradigma es un conjunto explícitamente determinado de conceptos y proposiciones usadas para dirigir investigación dentro de un campo determinado. Este define la forma en que se estructura el código y relación de este con los datos. Los paradigmas de programación más importantes son el imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos. Fases para la metodología de programación. Las fases de la metodología de programación son el planteamiento del problema, análisis del problema, diseño del algoritmo, implementación o codificación, pruebas y validación, documentación del programa y mantenimiento. El planteamiento del problema consiste en seleccionar y plantear el problema que se quiere resolver para poder comenzar su análisis. El análisis del problema. En esta fase se determina qué hace el programa. Se debe establecer el ámbito del problema, las características, limitaciones y modelos de los que se desea resolver. El diseño del algoritmo. En esta fase se define
cómo el programa resuelve el problema. Para ello se describe paso a paso la solución del mismo, lo cual se